Lui Falcon Azul. Azul. Nous sommes à la Vegeta, à Las Palmas aujourd'hui, au siège d'Azar. J'aimerais bien que, comme première question, j'aimerais bien pour Tamazra TV, que tu nous présentes l'association Azar, nous dire quand est-ce qu'elle est née et quels sont ses objectifs principaux. La asociación Azar recoge toda la tradición que luchadores del mundo de la cultura en general desarrollan durante los años 1980 y que luego se continuó durante muchos años, y en 1995 surge la asociación Azar, y que nace con la idea de asistir a un precongreso mundial AMACID de la asociación en Francia, y a través de esa asociación pues se crean unos lazos de amistad y solidaridad con otras asociaciones culturales de la Tamasca. La asociación Azar nace para defender la cultura AMACID, tanto el terreno de la geografía, la historia, la lengua que existe en Tamasид en Canarias, y de establecer lazos de amistad y solidaridad con otros pueblos de la Tamasca. Mais justement, pourquoi une association amazigh à Tacnara, aux îles Canaries? Pour quelle raison? Por muchas razones. Principalmente porque estamos en África, noroeste africano, zona de la Tamasca. Nuestra población procede del norte de África. La toponimia, antropónimo es de la cultura tamasí. La geografía es norteafricana. Nuestros pueblos, nuestro clima es africano, es norteafricano, y la población es de origen norteafricano. El Tamasí forma parte de nuestra identidad. Por esa razón luchamos por estar hermanados con los demás pueblos de la Tamasca. Est-ce que tu peux nous donner un peu les principales activités de Azar depuis sa création, depuis sa naissance, ainsi que donc qu'est-ce qu'il fait d'habitude, hein, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, et puis quels sont les projets principaux qu'il a réalisés depuis sa création? Azar, desde su creación, el primer objetivo era de la formación, de preparar el Congreso Mundial AMACID. Es la primer y lo más importante de la organización del Congreso Mundial AMACID en 1997. Luego surgieron otras actividades muy importantes, como actividades de música, de conferencias, de comunicado de denuncias de la situación en la Tamasca, de la creación y publicación de almanaques AMACID, de publicación de la situación general en la Tamasca, de viajes a la Tamasca, viajes culturales, y la exposition, etc. Maintenant, concernant les institutions canariennes, notamment le gouvernement autonome des Canaries, oui. Comment il a accueilli la naissance de Azar? Et est-ce que c'est positif? Est-ce qu'ils vous ont, ils ont accepté ça? En fait, ils ont accepté. Est-ce qu'ils ont bien apprécié la création de Azar? Et puis, est-ce qu'il y a un soutien, notamment financier, bien sûr, des institutions canariennes à Azar et à ses activités à Mazir? Oui. Azar forma parte de una de las asociaciones culturales de Canarias, y está dentro
de la ley de asociaciones culturales del gobierno autónomo de Canarias. Y forma parte de una asociación más que se permite que surja y que se inscriba dentro de las asociaciones culturales generales. Y la parte financiera de la asociación forma parte de los militantes de la asociación principalmente. Y luego se puede pedir subvenciones, ayuda al gobierno, que unas veces son concedidas y otras veces pues no son concedidas, para realizar una actividad concreta o bien para realizar un proyecto, etc. La question suivante, c'est concernant la population canarienne. Les Canariens, de manière générale, dans les 7 îles, comment ils ont pris, comment ils ont reçu la création d'Azar, mais aussi des autres associations amazighes. Est-ce qu'ils sont sensibles à votre action et l'action que vous menez sur la culture amazigh? Sí, la población canaria en general muchas veces no es consciente de su propia cultura. Tiene elementos culturales que realiza diariamente en la vida diaria, que es de elementos amazigh, pero que no son conscientes de la amazighitud. Nuestra labor de Asociación Azar es la de crear conciencia de que las cosas que ellos hacen, las actividades que ellos realizan todos los días, forma parte de la cultura amazigh. Por ejemplo, la lucha canaria, el salto del pastor, el silbo, las fiestas, la música, la naturaleza, las plantas, los nombres de los lugares que hay en toda la geografía de Canarias, es amazigh, pero la población no son conscientes de que es amazigh. Y la labor de Azar es, a través de sus actividades, promover y crear conciencia de que ellos forman parte de esas cosas que ellos hacen, es amazigh, forma parte de la amazighitud. La identidad canaria no se entiende sin lo amazigh. Très bien. Et le mouvement indépendantiste canadien. Il y a bien sûr des partis, il y a un mouvement indépendantiste canadien. Est-ce que ce mouvement indépendantiste est particulièrement sensible à la question amazigh ou pas? Sí, es muy sensible porque es una población, la población independentista canaria es consciente de su amazighitud. Lo sienten como propio y luchan porque se extienda la información a toda la población en general. Luchan diariamente porque se defienda y se propague y que esté presente en las instituciones. Por ejemplo, la creación de una cátedra de la lengua tamazight en Canarias es una reivindicación muy importante para todo el movimiento de liberación. Très bien. Azar, mais aussi le mouvement amazigh d'une manière générale, avec les associations notamment amazigh qui existent. Est-ce que vous avez des liens, il existe des liens avec les amazigh du continent, hein, donc les amazigh de reste de Tamazra, en Afrique du Nord. Et est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez pour établir des liens avec justement le reste de Tamazra? Uno de nuestros principales trabajos que tenemos en la asociación es la de divulgar la información de Canarias en el resto de la Tamasca y en la diáspora, en todo el mundo, para darnos a conocer como parte de la Tamasca.
Somos Mundo Amaset y tanto la población canaria desconoce lo que ocurre en la Tamasca como la Tamasca desconoce lo que ocurre en Canarias. Es el trabajo de la Asociación AZAR dar a conocer todo este trabajo que realizamos y en los medios de comunicación, escritos y por internet, Facebook, todas las redes sociales que nos permitan divulgar nuestra información. Es un trabajo muy importante que hay que realizar porque es muy pobre el conocimiento que existe actualmente. Très bien. Maintenant, une dernière question pour cet entretien. Est-ce que tu as un message en tant que président de l'association AZAR à Tacnara? Est-ce que tu as un message à transmettre justement à l'ensemble de Tamazra à travers Tamazra TV? Agradecer este contacto que hemos tenido con la asociación o organización Tamasca, que nos ha dado la oportunidad de transmitirlo a todos los imasígenes de todo el mundo a través de su asociación. Y la principal propuesta es la de establecer lazos de solidaridad, amistad con asociaciones culturales del mundo Amaset, de la diáspora del mundo entero y principalmente de la Tamasca. Et puis à une autre rencontre. Merci beaucoup.